Y ahora sí a lo que vinimos en esta tarde, noche. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 3. Estamos en la penúltima carta, carta a la iglesia de Filadelfia que el Señor Jesús les va a escribir. Y hemos ido a través de 5 iglesias ya, esta va a ser la sexta. Y vimos la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba trabajando arduamente, pero la iglesia de Éfeso tenía un problema. Y a la mayoría de las iglesias el Señor Jesús le dice, miren, yo sé lo que ustedes están haciendo y algunas tienen algunas cosas buenas. Y después el Señor Jesús tiene un reproche para la mayoría de las iglesias. A la iglesia de Éfeso el Señor Jesús le dijo, iglesia, has perdido el primer amor, vuelve, arrepiéntete, acordate de dónde estabas y vuelve y recuerda porque has perdido tu primer amor. A la iglesia de Esmirna es una de 2 iglesias a las cuales el Señor Jesús no tiene nada malo que decirle. La iglesia de Esmirna y la iglesia que vamos a ver esta noche, el Señor no les va a decir nada malo. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba bajo presión, era una iglesia que estaba sufriendo persecución. Y el Señor Jesús va a decir de esta iglesia, mira, la mayoría de las personas piensan que eso es una iglesia pobre, pero yo sé que eso es una iglesia rica. Y pienso, esta iglesia que estaba bajo sufrimiento, bajo persecución, no tenía tiempo para meterse con hacer cosas malas, ni permitir malas enseñanzas, ni tampoco involucrarse en el mundo y en pecados, porque sucede esto, la persecución purifica la iglesia. Porque ¿quién queda cuando la iglesia comienza a ser perseguida? Los que realmente están siguiendo a Cristo. Después vimos la iglesia de Pérgamos. Esta es una iglesia que no estaba sufriendo persecución, pero es una iglesia que comenzó a mezclarse con el mundo. Y el Señor Jesús tuvo varias cosas malas que decirle a esta iglesia de Pérgamos por cómo se había mezclado y había permitido que el mundo ingresara a la iglesia. Y después vimos la iglesia de Tiatira, esta iglesia que no necesariamente se había mezclado con el mundo, pero había permitido que falsas enseñanzas y falsas doctrinas, la más larga de las cartas, a esta iglesia de Tiatira. La semana pasada vimos la iglesia de Sardis, una iglesia que está como moribunda. Hay unos pocos que todavía se mantienen fieles ahí. Y pasamos de una iglesia moribunda a una iglesia viva, que es la iglesia de Filadelfia, es la iglesia que vamos a ver hoy. Al ir a través de todas estas iglesias, yo les he animado a que miremos el mensaje a estas iglesias como un mensaje a cada uno de nosotros individualmente, que lo usemos como un espejo al cual podemos reflejarnos y podemos preguntarnos. Y seguramente de las primeras 6 iglesias hay cosas que nosotros podemos mirarnos y decir, bueno, yo tengo que mejorar esto, o yo tendría que cambiar esto, o espero no involucrarme con esto, y espero que esto haya servido para enfrentarnos y confrontarnos con lo que el Señor Jesús mismo espera de nosotros como iglesia. La iglesia no es este edificio, la iglesia no somos, lo hacemos un cuerpo de personas, de individuos. Así que vos individualmente sos la iglesia. Al mirar el mensaje a todas las iglesias, veo el mensaje a esta iglesia de Filadelfia como la que mejor refleja a nuestra iglesia. Y seguramente tenemos mucho que aprender de las otras iglesias y hay cosas que mejorar. Pero definitivamente el mensaje a la iglesia de Filadelfia es lo que yo espero que nosotros anhelemos. Es lo que yo espero que nosotros podamos mirarnos al espejo y decir, si esto es real de mi vida, yo quiero que esto sea real de cada uno de nosotros y que sea real de nosotros como iglesia. Espero que este sea y creo que este es el reflejo para nosotros como iglesia.
La iglesia de Filadelfia estaba en una ciudad pequeña, es la más pequeña de las 7 ciudades de estas 7 iglesias. Filadelfia significa su palabra, la palabra Filadelfia significa amor fraternal o el amor de los hermanos. Y definitivamente esto es lo que Dios espera de nosotros. El Señor Jesús resumió los 10 mandamientos diciendo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos y que necesitamos amarnos entre nosotros y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pienso el significado de la palabra tiene que ver con la iglesia nuestra hoy. Tiene que ver con nosotros individualmente hoy. Filadelfia también estaba situada en un lugar estratégico, era una ruta principal del correo imperial. Y espero el domingo que viene vamos a ver la última carta y les voy a mostrar un mapa con las 7 iglesias. Y si vemos hay como un recorrido que llevaba el correo y cómo las iglesias y cómo seguramente llegó la carta a través de estas 7 iglesias. Filadelfia estaba situada estratégicamente en la ruta principal del correo imperial de Roma y esto la hacía a la ciudad de Filadelfia, se le llamaba la puerta al oriente. Yo veo mucha similitud con la iglesia de Filadelfia con nosotros. Yo pienso nosotros estamos en una ciudad relativamente pequeña comparada con muchas ciudades, pero también estamos en un lugar estratégico, estando aquí en Mendoza, porque todo lo que por ejemplo va a Chile pasa por acá. Si has hecho alguna vez un viaje a Chile, vas a ver que vienen camiones de Brasil, de Paraguay, de Buenos Aires, de todo de alguna forma pasa por acá. Somos como la puerta, somos como en parte una puerta, porque muchos de estos bienes van a Chile y de ahí salen a diferentes lugares del mundo. El puerto está más cerca, el mar está más cerca de aquel lado, y entonces somos como también una puerta, pienso, es un lugar también estratégico. Ahora, mucho pasar también trae consigo, puede traer y trae obviamente enseñanzas de diferentes lugares. Y también la ciudad de Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas. Y esto es porque había muchos templos en la ciudad de Filadelfia a diferentes dioses. Y pienso que de la misma forma también hoy en día y en el lugar donde estamos hay mucha idolatría. Hay muchos templos a diferentes dioses y nosotros tendemos a pensar como en la idolatría y pensamos inmediatamente en una iglesia en particular porque tienen estatuas y pensamos como la iglesia católica, esa es la iglesia idólatra. Pero quiero decirles esto, la iglesia idólatra va más allá de esto, porque idolatría es cambiar el lugar que Dios debería de tener en nuestras vidas. Y creo que hay una gran parte de la iglesia evangélica hoy que está sumergida en idolatría porque están yendo detrás de bienes y entonces te dicen, vení a la iglesia que Dios te va a bendecir, va a llenar tus bolsillos de dinero, hace pacto, hace esto, hace lo otro, y las personas pero están ahí con una motivación porque han cambiado el Dios de la Biblia por su propio Dios. Y creo que hay mucha idolatría también y hay muchos templos acá mismo. Y con certeza nosotros tenemos un rol fundamental donde estamos. De la misma forma que esta iglesia de Filadelfia estaba en un lugar fundamental y Dios va a tener un plan para esta iglesia, creo que de la misma forma nuestro Señor Jesús tiene un plan para vos y para mí, acá donde estamos. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor Jesús se presenta a todas las iglesias con algo que tiene que ver después con el mensaje que Él les va a dar.
a las 5 iglesias que ya hemos visto, Él se presenta con las características con las cuales lo vemos en el capítulo 1 de este libro. A esta iglesia Él se va a presentar con características que no necesariamente están en el primer capítulo de Apocalipsis. Se va a presentar a sí mismo como el Santo. El hecho de que el Señor Jesús se presente a sí mismo como el Santo es, en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: yo soy Dios. El que está escribiendo esta carta, el que le está dando este mensaje, no es nada más y nada menos que Dios mismo. No solamente Él es el Santo, sino, y miren, el hecho de que Él sea santo nos habla de su pureza también. No solamente Él es santo, pero también Él es el verdadero. Él es el genuino. Él es el original. No hay copias de este Dios. Él es el Dios auténtico. Él no es un Dios fabricado por maquinaciones del hombre o intenciones del hombre. Este es el Dios verdadero. Y especialmente para la ciudad de Éfeso, donde habían cientos de dioses, donde todas las personas miraban a Dios como a ellos se les placía y donde habían un montón de falsos dioses, es importante que el Señor Jesús se presente como el verdadero, el auténtico. Creo que tenemos que reflexionar un poco en esto hoy en día. Especialmente al mirar a nuestro alrededor y ver muchos falsos templos y falsas enseñanzas. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy yo siguiendo al verdadero Dios? O más bien, ¿dónde está ese Dios? Y quiero animarles a esto porque el verdadero Dios es el Dios de la Biblia. No es el Dios que vos querés, ni el Dios que vos te imaginás, ni el Dios que yo quiero, ni el Dios que yo me imagino. El verdadero Dios es el Dios de la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, a las Escrituras, y dejar que sea la Biblia la que nos diga quién es Dios. No traer nuestras propias intenciones e intereses, porque aquí es donde surgen los problemas. Personas quieren un Dios que les dé lo que ellos quieren, entonces de repente hay iglesias donde te enseñan que mira, si vos frotás a Dios de esta forma, Él sale y cumple tus deseos. Si vos decís las palabras mágicas, entonces sale como un genio. Si decís en el nombre de Jesús o si decís esto o aquello, entonces Él sale y cumple. Otros vienen y dicen, mira, si vos haces un pacto, si vos tenés suficiente dinero, entonces Dios va a mirar cuánto dinero vos le das y Él va a cumplir tus deseos. Como que tiene un precio. Cuando vamos a las Escrituras es claro que Dios no es este Dios. En las Escrituras vemos un Dios que es santo. Vemos un Dios que es único, que es soberano. Que Él toma decisiones que a veces nosotros no entendemos y no vamos a entender. Y que nuestro deber y que Dios no está ahí para traernos a nosotros placer. Es completamente al revés. Fuimos creados por Él y para Él. Nosotros estamos acá para el placer de Él. Pienso cómo hemos confundido. Pienso en la importancia que hay para nosotros como iglesia de permanecer firmes, de asegurarnos de conocer las verdades bíblicas y reconocer que nosotros servimos a un Dios que es santo y un Dios que es verdadero. Y que la verdad es su palabra. El Señor Jesús va a decir, mi palabra es verdad. Aquí encontramos al verdadero Dios. El Señor Jesús también se presenta a sí mismo como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y esto de la llave también nos habla de la autoridad. Vamos a ver más adelante también en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a ver a los mártires, las personas que han muerto por llevar el Evangelio o por dar testimonio de él, han muerto.
y ellos van a clamar a una voz y van a reconocer a este Dios santo y verdadero, a nuestro Señor Jesús como santo y verdadero. Y quiero mostrarles esto. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y cómo se dirigen hacia el Señor? Como santo y verdadero. ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vamos a ver que en un futuro los mártires van a clamar por justicia y van a reconocer al Señor como el santo y el verdadero. Miren, ese Dios santo y verdadero va a venir y va a traer juicio sobre la tierra. Este Dios es un Dios que tiene poder. Él tiene también la llave. Y hay una descripción en Isaías capítulo 22, del versículo 15 al 25. Encontramos, y esto es como una imagen también del Señor Jesús que tiene una llave. Y esta llave es una llave que tiene poder, que tiene autoridad. En el capítulo 22 de Isaías sucede que el pueblo de Israel está siendo acechado por Asiria. Los asirios invadieron a Judá. Isaías había advertido de esto. Los dirigentes judíos, en vez de confiar en Isaías y en lo que Isaías estaba diciendo, decidieron confiar en Egipto y no confiaron en Dios para que librara a la nación de los asirios. Uno de los dirigentes traidores del pueblo, su nombre era Sebna, y él utilizó su cargo para, en vez de usarlo para el bien del pueblo, lo utilizó para su propio bien, para ganancias personales. Y Dios se aseguró que Sebna fuera quitado del cargo y el nombre de un hombre fiel, Eliakim, fuera puesto en su lugar y se le dieran a él las llaves de la autoridad. Y Eliakim en este pasaje de Isaías es un cuadro de Jesucristo. Es un administrador confiable de los asuntos de Dios, de su pueblo. Nosotros podemos ver a este Señor Jesús que se presenta como el que tiene la llave. Él es el que tiene la autoridad, Él es el que administra. La iglesia es de Él es la cabeza. Y vimos nosotros que el Señor Jesús tiene estas llaves. También vimos en el capítulo 1, versículo 18, que nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Hoy en día hay llaves para todo. Hay libros, si vas a las librerías cristianas, y vas a encontrar libros, y vas a encontrar llaves para todos. Las 7 llaves para el éxito, las 3 llaves para tu seguridad financiera, las llaves para esto, las llaves para el otro, todo llaves de cómo vos, la llave para manipularte, la llave para sacarte dinero, la llave para... Todo tiene llaves. Nuestra equivocación es que pensamos que las llaves están en todos lados, pero las llaves están en un solo lugar. La tiene nuestro Señor Jesucristo. Él tiene una llave que abre lo que nadie puede cerrar. Y Él tiene la llave de que lo que Él cierra, nadie lo abre. No sé ustedes, pero esta es mi oración. Yo oro muchas veces de esta forma. Utilizo esta descripción de nuestro Señor Jesucristo en mis oraciones, especialmente cuando estoy buscando la voluntad de Él o cuando no estoy seguro qué es lo que Dios quiere hacer en algún área de mi vida. Es más, si has venido alguna vez a pedirme oración o a decirme, Leo, no sé qué hacer con esta situación, seguramente me has escuchado orar por vos y he dicho algo como, Señor, si tú quieres, abre esta puerta. Si es tu voluntad, abre las puertas para que esto suceda. Y si no es tu voluntad, cierra las puertas. Si yo veo que el Señor Jesús está cerrando las puertas, yo prefiero dejarlas cerradas.
porque ya lo he experimentado anteriormente, que empiezo a correr hacia la puerta. Yo quiero que esa puerta esté abierta, porque lo anhelo, porque lo deseo, porque estoy emocionado, incluso para hacer cosas buenas, me empiezo a correr hacia la puerta cuando de repente, ¡pum!, me doy un tortazo con la puerta porque la puerta ha sido cerrada. Y lo que Él cierra no lo abre nadie. Yo veo esto es buscar la voluntad de Dios. El Señor Jesús oró en Getsemaní, hablando con el Padre, pidiéndole que si era posible que la copa pasara, pero que se hiciera la voluntad de Él, la voluntad del Padre y no la de Él mismo. Yo busco lo mismo y la oración no es para cambiarle de parecer a Dios, no es para que Dios haga lo que yo quiera, la oración es para que yo pueda alinearme con la voluntad de Él. Y es por eso que tenemos que orar, Señor, si es tu voluntad, abre la puerta. Si no es tu voluntad, ciérrala. Si te esforzas por abrir tus propias puertas, si estás trabajando para abrir tus propios caminos en la vida y hacer tu propia voluntad y vivir la vida de tal forma que te traiga a vos felicidad, y estás abriendo las puertas y vos estás pasando por intermedio de ellas, yo quiero decirte, si no estás yendo al Señor, si no estás mirando y buscando que Él abra y cierres las puertas, tu fracaso está garantizado. Nosotros queremos entrar por las puertas que el Señor Jesús abra. Y si Él no las abre, lo mejor es que la dejemos cerrada. Puedes luchar todo lo que quieras con esa puerta, no la vas a abrir. Lo que Él cierra no la abre nadie. Lo más probable es que te vas a pegar tortazos con la puerta y vas a volver para atrás. Él tiene las llaves. Eso es lo bueno, que podemos ir a Él en oración y pedirle, Señor, abre las puertas. Vamos a ver que el Señor le va a decir a esta iglesia, yo he abierto las puertas, y esto significa que Dios ha dado la posibilidad para que esta iglesia predique el Evangelio, para que lleve la palabra de Dios. Nuestro Dios y este Señor que está escribiendo esta carta, Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la llave, Él tiene autoridad para abrir y cerrar puertas. Por eso necesitamos ir a Él. Versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti, ¿qué ha puesto? Una puerta. ¿Cómo está la puerta? La puerta está abierta. A esa puerta podemos correr, porque esa puerta está abierta. Y el Señor Jesús le dice a esta iglesia, miren iglesia, yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ustedes una puerta y la puerta está abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Nadie puede cerrar esta puerta? ¿Por qué? ¿Por qué está abierta esta puerta? ¿Por qué nadie va a cerrar esta puerta? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la razón por la cual yo decidí venir a Argentina. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Este era mi ardor, esto fue mi motivación, mi motor, y continúa haciéndolo hoy. Mi deseo único es enseñar la palabra de Dios. Y miren, como iglesia vamos a hacer muchas cosas, vamos a involucrarnos en un montón de cosas. Un montón de cosas vamos a hacer bien, un montón vamos a hacer mal también. Pero les puedo garantizar algo, como iglesia vamos a guardar su palabra. No nos vamos a apartar de ella, ni una coma, ni un punto. Y no solamente no nos vamos a apartar de la palabra de Dios, tampoco vamos a negar el nombre del Señor Jesús. Dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Yo conozco, y comienza este versículo diciendo, yo conozco tus obras. Es bueno, es refrescante saber que Dios conoce todo lo que vos haces, lo que yo hago, las cosas que nosotros hacemos por otras personas y las intenciones con las cuales hacemos estas obras, Dios la conoce. El martes pasado en el discipulado hablábamos de nuestras obras y cómo nuestras obras van a ser juzgadas. Las intenciones, y algunas obras son de oro, otras de piedras preciosas, otras de plata, y estas van a ser purificadas y van a ser valiosas, y otras obras son de heno, de hojarasca, se van a quemar, van a quedar ahí en cenizas nada más. El Señor Jesús diciéndole a esta iglesia y diciéndole a todas las iglesias que hemos visto hasta ahora y la que vamos a ver la semana pasada lo mismo, yo conozco tus obras. Quiero darte ánimo y decirte todo lo que vos has hecho por el Señor lo ha visto. De la misma forma quiero decirte, si estás haciendo cosas malas, cosas que no deberías estar haciendo, yo quiero también decirte, el Señor conoce todas tus obras. Lo bueno de esta iglesia es que el Señor Jesús no tiene nada malo que decir. No va a decir, yo conozco tus obras, que has permitido falsa enseñanza, como se lo dijo a otra iglesia, o que has hecho, o que has perdido tu primera. A esta iglesia le va a decir, conozco tus obras y presten atención porque yo he abierto las puertas. En el Nuevo Testamento vemos esto, las puertas abiertas como oportunidades para el ministerio. Lo vemos en el capítulo 14, versículo 28 del libro de Hechos. Dice, y habiendo llegado, este es Pablo después de sus viajes misioneros, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia después de hacer un viaje misionero, Pablo vuelve a la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia que lo envió. Y vemos esto siempre, Pablo vuelve a la iglesia que lo envía y les cuenta, les va a contar, y miren lo que va a decir. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había, ¿qué? Abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo volvió a la iglesia de Antioquía y dijo, miren, Dios ha hecho grandes cosas. Lo que Dios ha hecho es que ha abierto la puerta para que nosotros prediquemos las buenas nuevas del Evangelio a los gentiles. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, Pablo también dice, porque se me ha, ¿qué? Abierto puertas grandes. Wow, estas puertas grandes, ya puedes correr con varias personas para cruzar esta puerta. Puedes estar seguro, esta puerta no se va a cerrar, lo que Él abre no la cierra nadie. Grande y eficaz para llevar las buenas nuevas del Evangelio. La segunda parte de este versículo no es tan linda, pero también es parte del versículo. ¿Qué vienen también con las puertas abiertas a veces? Sí, adversarios. Miren, es seguro que cada vez que una iglesia comience a moverse en la dirección del Señor, cada vez que una iglesia comience a hacer la obra que Dios le ha encomendado, especialmente aunque esta iglesia parezca tener poca fuerza, pero si está guardando su palabra y no ha negado su nombre, podés estar seguro que también va a haber adversidad. Va a haber dificultades. Hay alguien contrario, hay alguien que no quiere que nosotros hagamos la obra del Señor. Ese alguien es Satanás. Ese alguien es nuestro adversario, el enemigo. Y miren, nosotros todos estamos involucrados en una lucha, luchamos todos los días, a veces no somos conscientes de esto, pero hay una lucha espiritual. Todos los días nosotros decidimos, ¿leo mi Biblia o no leo mi Biblia? ¿Oro o no oro? Todos los días luchamos. Todos los días el enemigo está interesado en que nosotros no cumplamos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos los días el Señor tiene algunas puertas que están abiertas, pero el enemigo va a hacer todo lo posible para distraerte, para que no veas la puerta, para que pienses que la puerta está cerrada incluso. Y lo hace
viniendo y diciéndote, mira, vos sos un miserable. Dios puede usar a cualquiera, pero a vos ni lo sueñes. La puerta para vos está cerrada. La equivocación de muchas personas, si quiero ser claro en lo que más pueda con la guerra espiritual, porque hay muchas personas que le ponen mucho énfasis a esto y viven como atando a Satanás y no sé, cómo patean una piedra y la atan en el nombre del Señor por las dudas. Y, y, y miren, nosotros no atamos a Satanás. La Biblia es clara. Satanás va a ser atado en el futuro, en el milenio. Por 1000 años él va a ser atado. Esto no es muy difícil de explicarlo porque si simplemente miramos a nuestro alrededor, te darás cuenta que Satanás está suelto. Y si estas personas lo están atando con una cadena muy larga, porque él sigue haciendo lo que quiere. Nosotros no vamos a atar a Satanás. Ni es nuestro deber ir a buscarlo para pelear con él. Nuestro deber es reconocer que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra huestes y potestades de maldad. Y Pablo nos va a dar la instrucción, miren, el enemigo va a venir. Él los va a acechar. No lo tenés que ir a buscar. Y la instrucción es, no te preocupes porque él va a venir a buscarte a vos. Lo importante es que vos estés vestido con el yelmo, con la coraza, con el cinto, con el escudo de la fe, con la espada que es la palabra, con los calzados, el evangelio. ¿Para qué? Dice Efesios, para que cuando Él venga y después que Él venga a acecharte, después te encuentres firme. Tenemos que asegurarnos de estar en Cristo para esta lucha. Y también tenemos que reconocer que no luchamos contra personas. A veces nosotros podemos enemistarnos con personas, a veces hasta aquí mismo en la iglesia. Pero tenemos que reconocer nuestra lucha. No luchamos contra sangre y carne. El problema no es entre nosotros. El problema es muchas veces el enemigo que viene y nosotros le escuchamos. Y muchas personas pierden mucha energía atando y haciendo todas estas cosas y no reconocen cómo el enemigo ha venido y lo que está haciendo es que los está distrayendo. El enemigo viene y nos hace caer en desánimo. El enemigo viene y nos hace pensar que nosotros no podemos salir de nuestra cama, que estamos dolidos y que esto y que el otro y lo escuchamos. El enemigo viene para que nosotros chusmiemos de nuestros hermanos. En vez de hablarle a otros de Cristo, nos mantiene ocupados hablando de nosotros mismos. En vez de orar y amar a mi hermano, al enemigo, y miren, esto es guerra espiritual. Satanás es el acusador. No es nuestra tarea acusar a nadie. Él miente. Presta atención a lo que estás escuchando. No sé a ustedes, pero él me miente a mí todo el tiempo. Él viene a decirme, vos sos bueno para nada. Y tiene razón. Y le puedo decir, ¿sabes qué? Tenés razón, pero mi Cristo murió en la cruz por mí. Y yo soy valioso para Él. Sos un miserable y ¿sabes qué? Tenés razón, pero mi Cristo, Él es el santo. Él es el verdadero. Él tiene llaves. Él tiene mi vida. Y muchas veces nos encontramos y no podemos ver las puertas que Dios está abriendo. Yo quiero decirte, Dios tiene un plan para vos como iglesia.
dentro de esta iglesia, necesitas escuchar su voz. Necesitas abrir los ojos y ver las puertas. Y como iglesia tenemos que orar. Dios está abriendo puertas para nosotros. En nuestra conferencia vimos el libro de Colosenses. Al final del libro de Colosenses, en el capítulo 4, Pablo también hablándole a esta iglesia les habla de que oren para que las puertas se abran para poder predicar la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4 dice, perseverad ¿en qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor haga ¿qué? Nos abra puertas. ¿Para qué? Para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, tenemos que dar a conocer a Cristo a las demás personas, por cual también estoy preso, para que le manifieste como debo hablar. Miren, Pablo está encadenado. Las puertas están cerradas con llave, candado y todo. Está en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Y él les dice a la iglesia, oren, ¿para qué? Para que Dios abra las puertas, para que pueda continuar predicando la palabra. Y miren, en la cárcel mismo Pablo se va a encargar de predicar a las personas de Cristo. El Señor va a abrir puertas ahí mismo. Iglesia, nosotros necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos velar con acción de gracia. Tenemos que orar para que Dios abra las puertas, para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Miren el resultado de nuestras conferencias, que ya llevamos algunos años a hacerlo, es poder ver que otras iglesias han comenzado a enseñar la palabra de Dios, verso por verso. Estamos ahora orando por la posibilidad de ir en noviembre a Buenos Aires a hacer una conferencia para enseñar. Hay pastores que han venido de Buenos Aires y están ya enseñando y queremos ir hacia allá. Esta semana me compartían la posibilidad de comenzar un estudio bíblico para tal vez comenzar una iglesia en La Favorita, un barrio complicado, un poco lejos, pero... Y para mí es como una puerta que está así, entra. Yo ya empecé a orar, Señor, si vos querés abrir la puerta, porque una vez que vos la abrás, yo voy a correr. Quiero asegurarme que vos abrás la puerta, porque sé que una vez que vos la abras, no la va a cerrar nadie. Y he estado esperando por una puerta para comenzar algo en algún otro lado por algunos años ahora. Pero mi oración sigue siendo la misma, Señor, si es tu voluntad, abre la puerta. Si no es, entonces ciérrala. No quiero golpearme con esa puerta. Él es el que abre las puertas, nadie cierra. Dice, porque tienes aún poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y quiero volver a decirles esto. Esto es el motor de nuestra iglesia. Nosotros vamos a permanecer en la palabra de Dios. No importa dónde vengas ni qué vengas a hacer, si venís un domingo o un jueves, tenés garantizado de que aquí vamos a estar yendo a través de una porción de un libro de la palabra de Dios. Muchas iglesias están estudiando un montón de libros, menos la palabra de Dios. Nuestro deber es guardar su palabra. Guardar su palabra también no solamente significa conocerla como intelectualmente, leerla y aprenderla y ponerla en nuestro cerebro. Nuestro deber es guardarla. Eso significa ponerla en práctica. Y miren, nosotros nos jactamos de esto. Nosotros vamos a través de la Biblia. Pero tiene que suceder algo más. La Biblia tiene que ir a través nuestro. Sí,
Tenemos que ir a través de la Biblia, pero la Biblia también tiene que ir a través nuestro. Tiene que provocar cambios en nuestras vidas, tiene que provocar cambios en nosotros mismos, tiene que ser evidente de que estamos siguiendo y practicando lo que la palabra de Dios nos dice. Y lo que la palabra de Dios dice, nosotros no lo vamos a cuestionar. Y miren, hay presiones de todos lados. Hoy en día hay iglesias evangélicas que tienen pastores homosexuales o pastoras lesbianas. ¿Qué ha sucedido? La única forma de que esto suceda es que nos separemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Para tratar de agradar a la sociedad, para tratar de agradar a las presiones y queremos estar bien con todos y entonces para poder estar bien con todos y bueno, hacemos lo que todos están haciendo. La parte de guardar su palabra significa muchas veces mantenernos firmes. Muchas veces mantenernos firmes en situaciones que a las personas no les va a gustar. Yo he tenido personas que después de contarme su problema y yo decirles cuál es la perspectiva bíblica de su problema, que se han levantado enojados y se han ido, golpeando la puerta. Paz. Y lo único que dije fue, la Biblia dice, sí, pero usted no entiende que mi esposo esto y lo otro. La Biblia dice, usted tiene que amar y respetar. Paz. No, es que usted no conoce a mi esposa. Mira, la Biblia dice, y podría por ir por una serie de ejemplos, no les voy a dar todos, pero necesitamos y vamos a como iglesia, ustedes individualmente necesitan mantenerse en lo que la palabra de Dios enseña y dice. No podemos jugar porque este Dios es un Dios santo. Él es verdadero. Nuestro deber como la iglesia de Filadelfia, guardar su palabra y no negar su nombre. Creo que el nombre del Señor Jesús hoy está siendo negado de diferentes formas, especialmente dentro de las enseñanzas falsas y doctrinas falsas que hay dentro de la iglesia. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad, del pensamiento de que Dios está ahí para enriquecerte, que Dios existe para darte a vos más dinero y un bienestar económico. Quiero decirles, esto simplemente no es verdad. Y si predicamos a este Cristo, entonces estamos predicando a un Cristo que no es bíblico, este es falso, es negar el nombre de nuestro Señor. Esta doctrina de declararlo y obtenerlo, o sea, vos decilo y si lo decís lo suficientes veces, a Dios no le queda otra, te lo tiene que cumplir. O imagínatelo y obtenelo. Miren, simplemente funciona en la metafísica y en otros lugares, pero esto simplemente no es bíblico, este no es nuestro Dios. Puse un artículo en el Facebook de la parte de declaración, después si quieren lo pueden ver. Hay una parte también de la iglesia que cada vez se está animando más a las personas a amarse a ellos mismos, a presentar a Dios como que Él viene y ha venido para darnos a nosotros felicidad y bienestar y todo está bien. Miren, esto simplemente no es verdad. Pregúntenle a Pablo. Pablo da una lista en Corintios donde dice, fui azotado, he sido náufrago 7 veces, me apedrearon, y uno dice, bueno, eso es lo que se está enseñando. No, hoy es como vení que Dios va a hacer todo lo contrario. Para mí esto es negar el nombre del Señor. Si queremos vivir la vida para ganarla nosotros mismos, para yo disfrutarla, es para mí, esta vida es para mí, yo quiero decirte, has perdido completamente el eje de qué significa ser cristiano y quién es Dios y cuál es su nombre.
Mateo capítulo 10, versículo 37 al 40 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Este es Jesús? No suena como lo que muchas iglesias están enseñando hoy en día. El Señor Jesús dice, yo tengo que ser el número uno. Y miren, si me quieren seguir, tienen que tomar la cruz. En otro de los evangelios va a decir, es necesario que ustedes se nieguen a ustedes mismos, a sus propios, que se nieguen a ustedes mismos y sigan y me sigan a mí, sigan en pos de mí, sigan mis instrucciones, que guarden mi palabra y vivan en obediencia a mí. Si querés vivir la vida para vos mismo, es esta parte. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miren, tenemos que perder bastante de nosotros mismos para seguir a Cristo. Tenemos que negarnos nosotros mismos, negar muchas veces nuestros deseos, nuestros anhelos, para hacer lo correcto delante del Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús para su iglesia. Hay un montón de esquemas para poder atraer personas a la iglesia. Uno de ellos es negar el nombre del Señor Jesús y decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar. No va a suceder acá. Vamos a guardar su palabra y no vamos a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y este es uno de los obstáculos dentro de la iglesia de Filadelfia. Lo encontramos el principio de la iglesia también. Hoy en día los judíos fueron una oposición importante para el cristianismo. El mismo Pablo fue uno de estos opositores. ¿Se recuerdan? Nosotros, Pablo al principio lo encontramos y él está cuidando los sacos de personas que van a apedrear a Esteban. Y después este Pablo comienza a perseguir a la iglesia. De su propia boca él da testimonio en el libro de Hechos de que él se encargó de perseguir a los cristianos, de meterlo en la cárcel, que él estuvo de acuerdo de que murieran. Su celo por la religión, por su judaísmo, lo hizo perseguir, y esto también era real para la iglesia de Filadelfia. Por eso estos judíos, sinagoga, y miren la perspectiva de Dios, dice, ¿sinagoga de quién? Wow, de Satanás. ¿Qué hacían estos judíos? Estos judíos iban y acusaban a los cristianos para que los metieran en la cárcel y eventualmente, si era posible, que murieran. Sinagoga de Satanás. Ahora ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Los judíos es el pueblo escogido de Dios. Y ellos piensan, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús, ellos no lo son. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra de Satanás. Y yo pienso esto sutilmente sucede en la iglesia también. En el momento que nosotros comenzamos a... Tengo algo que decirte de... Cuando en el momento que nosotros comenzamos a acusar a alguien, miren, esta es la obra de Satanás. Y tal vez pensamos que estamos bien en lo que estamos haciendo, pero tenemos que reconocer lo que es. No es la obra de Dios.
Satanás él es acusador, Satanás también es el que miente. Y el Señor Jesús dice esto de estos judíos, sino que mienten. Mienten. Y podemos ver también el poder del Señor Jesús y cómo el Señor Jesús ve su iglesia, porque Él les dice, yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a sus pies y ellos van a reconocer que yo los he amado a ustedes. Y esto va a suceder. Las Escrituras nos dicen en el futuro, va a haber un momento donde toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor Jesucristo. Esto también debe de animarnos porque la iglesia es del Señor. Y Él toma los ataques a nosotros, a la iglesia, como algo personal. Tu problema es conmigo, Jesús diría. Lo vemos esto en un claro ejemplo con Pablo. Pablo está yendo, va a caballo, va hacia una ciudad, le han dado cartas de autorización para arrestar a los cristianos y traerlos a la cárcel y enjuiciarlos y matarlos. Y él va en su caballo con toda esta autoridad y de repente una luz, de repente se va a aparecer el Señor Jesús, lo va a tirar del caballo. Pablo va a quedar ciego. El Señor Jesús le va a decir a Pablo, ¿por qué me persigues? No dijo el Señor Jesús, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué estás persiguiendo la iglesia? No, el Señor Jesús le dice a Pablo, Pablo, esto es personal. ¿Por qué me persigues? Pablo dice, ¿quién eres, Señor? La iglesia es de Él. El Señor Jesús toma su iglesia como algo personal y en cuanto a la iglesia de Filadelfia le dice, miren, yo voy a asegurarme que estas personas van a postrarse delante de ustedes y van a reconocer de que yo los he amado. Podemos descansar en esto. Aún las personas que quieren hacernos, o a veces pensamos, bueno, personas quieren hacerme mal, Señor, ¿por qué? Descansa. El Señor lo toma como algo personal. Y quiero recordarles esto de Efesios 12, que no luchamos contra sangre y carne, sino contra huestes y principales y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, que están en las regiones celestes. Porque muchas veces nosotros pensamos que la pelea es entre nosotros. No debe de ser así. Tenemos que reconocer las cosas como lo que son. Miren, el Señor Jesús dice, estos son sinagoga de Satanás, acá el enemigo está involucrado. Les ha susurrado en el oído y han escuchado y ahora están mintiendo y están persiguiendo y están haciendo todo esto otro en contra de la iglesia y es algo personal. Les digo esto porque nosotros como iglesia tenemos que orar aún por nuestros adversarios. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Esto no es tan fácil. Es fácil amar a mi esposa y es fácil amar a mis hijas, pero no es, y a veces pero es difícil amar a nuestros enemigos. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos manda a que hagamos. Podemos estar seguros que tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesús cuando nosotros hacemos o tomamos la decisión de hacer lo correcto delante de Él. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y miren, es porque esta iglesia ha guardado su palabra. No porque esta iglesia tenga mucho dinero o sea rica o nada de esto. Es porque esta iglesia ha guardado su palabra que tiene esta promesa del Señor. Yo los voy a guardar a ustedes ahora de la hora de prueba. Esta hora de prueba que dice va a venir sobre el mundo entero
es, para mí, es ese periodo de tiempo de la gran tribulación. Es un periodo de tiempo donde va a haber, donde el juicio de Dios va a caer sobre la tierra, donde van a haber atrocidades que van a suceder, donde las personas van a ser perseguidas y muertas, torturadas. Pero nosotros tenemos esta promesa, que si guardamos con paciencia, hay que esperar. Algunas personas dicen, el Señor Jesús no viene o se está tardando demasiado porque hace 2000 años que la iglesia lo está esperando y mira, no viene nunca. Yo quiero decirte, hay que guardar su palabra, dice, con paciencia. Nosotros pensamos que hace mucho, pero desde la perspectiva de Dios no ha pasado nada de tiempo todavía. Lo próximo a suceder en el calendario profético para la iglesia es el rapto de la iglesia. Si vos y yo guardamos su palabra con paciencia, entonces Tesalonicenses nos dice que vamos a ser tomados con fuerza. Vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Y después aquí en la tierra va a ser seguida, van a haber 3 años y medio de paz y después 3 años y medio de un caos total. Lo vamos a ver cuando continuemos en Apocalipsis. Y si lo quieren saber, lo pueden leer y anticiparse. El Señor nos dice, yo los voy a guardar de esta hora, los voy a proteger. ¿Para qué va a suceder todo esto? Es porque el mundo va a ser probado, va a haber juicio sobre el mundo. La semana que viene vamos a ver la iglesia de la Odisea y la próxima semana vamos a ver específicamente el rapto de la iglesia. Vamos a ver solamente un versículo del capítulo 4 y vamos a tocar el tema del rapto, así que no me voy a meter ahora en el rapto porque lo vamos a ver más específicamente cómo va a suceder, qué va a suceder y demás. Y entonces, pero sí es importante que sepamos de que necesitamos guardar su palabra con paciencia y el Señor nos va a dar esto. Va a venir por su iglesia, nos va a tomar y no va a permitir que nosotros pasemos por lo que va a venir sobre todo sobre este mundo entero. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto, pronto. Y yo vuelvo a repetirles, hermanos, no falta nada, solamente falta que venga el Señor Jesús. Y dice que va a venir en un abrir y cerrar de ojos, un instante. A muchas personas esto le da un poco de miedo. La instrucción del Señor Jesús es, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Y principalmente dos cosas, estaban guardando su palabra y no habían negado su nombre. El Señor Jesús le dice, retengan eso, lo que tienen, reténganlo, para que ninguno tome tu corona. Pero miren, el Señor Jesús viene pronto. Esto a muchas personas le ocasiona como un miedo, o muchas veces piensan, oh, la iglesia siempre está hablando de que el Señor Jesús viene pronto para darnos miedo. Yo quiero decirle, nada es más lejos de la realidad. Nosotros hablamos de la venida del Señor Jesús y que la venida del Señor Jesús es pronta y que puede suceder esta noche y que puede suceder mañana. Y que nuestro sentir no debe de ser un sentir de miedo, nuestro sentir debe de ser un sentir de alegría, de expectativa. Es como estoy esperando a un ser querido que lo he amado por años y estoy esperando su venida. Miren, cuando vienen mis papás a visitarme, yo estoy como feliz. Preparo la casa y todo, ordeno. Y creo que tenemos que esperar al Señor Jesús. No hay nada de qué temer. Tenemos que estar gozosos de que Él va a venir por nosotros. De la misma forma, si tu casa está desordenada, si vos estás viviendo en pecado y lo estás haciendo, estás practicando esto, o sea, lo estás planificando y lo estás haciendo, yo quiero decirte, es bueno que tengas miedo. Y espero que tu miedo te lleve al arrepentimiento, para que estés entonces esperando la venida del Señor Jesús con alegría. Y que puedas decir esta palabra Maranata, significa ven pronto, ven Señor.
Creo que esto debe de ser parte de nuestra oración, como Señor, ven. Yo cada vez oro esto más y tengo mis hijas pequeñas y yo veo hacia dónde va el mundo y yo digo, Señor, ven pronto, por favor, ven pronto. Espero que estés listo para la venida del Señor. Y si no, tal vez esta noche sea la noche para que vos te prepares para su venida. Versículo 19 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y miren, en la antigüedad, en las ciudades antiguas, con frecuencia se honraban a los grandes dirigentes haciendo una columna y en la columna poniendo sus nombres. Este versículo nos habla claramente de que si nosotros luchamos, si nosotros perseveramos, si nosotros vencemos, entonces el Señor va a asegurarse, nosotros vamos a estar en la eternidad con Él. Miren, vamos a estar en la Nueva Jerusalén, una ciudad no hecha de manos, es una ciudad celestial. Es un lugar donde no hay más llanto, ahí ya no hay más dolor. Y ahí vas a estar vos, ahí voy a estar yo también. Tenemos que permanecer en su palabra y tenemos que vencer. Y vamos a disfrutar. Yo pensaba, vamos a disfrutar de varias cosas nuevas. Vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Yo espero tener más pelo, que se me está cayendo, cada vez tengo menos. Pero voy a tener un cuerpo nuevo. Voy a tener un nombre nuevo también. Voy a estar en el templo, en un templo nuevo, en una ciudad nueva. Una ciudad donde no hace falta el sol porque está la gloria de Dios. Va a ser suficiente. No va a haber necesidad de sol. La gloria de Dios va, y miren, no va a haber noche. Tantas cosas nuevas a mí me hacen esperar la venida del Señor Jesús con ansias. Y después cuando veamos más adelante en el libro de Apocalipsis lo que vamos a estar haciendo en el cielo y las pequeñas descripciones que tenemos de lo que va a ser el cielo y después las descripciones de esta misma ciudad me hacen esperar con más ansias todavía la venida del Señor Jesús. Iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta, esta iglesia que pareciera tener poca fuerza, pero pienso ha guardado su palabra y no ha negado el nombre del Señor Jesús. Yo espero que esta iglesia sea como un reflejo para nosotros como iglesia. Y espero que esto sea para nosotros para nosotros iglesia, la vid, que podamos mirar nuestro Señor Jesús, Él es santo y Él es verdadero. Él tiene la llave. Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y espero que nosotros como iglesia oremos para que el Señor nos abra las puertas para poder predicar el Evangelio, para poder llevar las buenas nuevas que como Pablo le decía a la iglesia de Colosenses, oren para que se abran las puertas y pueda predicar del misterio de Cristo. Tenemos que aprender a atravesar estas puertas, reconociendo que muchas veces también vamos a enfrentar adversidad. Esta iglesia obtuvo la adversidad de estos judíos.
Pablo tuvo sus propias adversidades. Nosotros vamos a tener también adversidades como iglesia. Y no importa si son muchas o son pocas, no importa si tenemos mucha o poca fuerza tampoco, es necesario que guardemos su palabra y que no neguemos el nombre de Cristo. Porque esto trae también recompensas. Podemos descansar sabiendo que Él va a pelear por nosotros aún y que va a haber un momento donde toda rodilla se va a inclinar delante de este Jesús. Toda rodilla se doblará. Si guardamos su palabra con paciencia, entonces Él nos va a guardar de la gran tribulación. Si esperamos y vencemos con paciencia, entonces Él nos va a recompensar con la eternidad. Iglesia, si tenemos oído, escuchemos lo que el Espíritu nos está diciendo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y pienso todos los mensajes a todas estas iglesias es como un mensaje para nosotros como iglesia. Pero especialmente este, Señor. Guárdanos, guárdanos, Señor. Que podamos sostenernos y que podamos mantenernos como iglesia en tu palabra. Señor, que cada ministerio, que cada cosa que hagamos como iglesia, la hagamos conscientes de que servimos a un Dios que es santo y un Dios que es verdadero. Que reconozcamos que lo que hacemos lo hacemos para un Dios que tiene autoridad, que tiene la capacidad para abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que como iglesia podamos predicar las buenas nuevas del Evangelio y que podamos reconocer y ver las puertas que tú has abierto. Padre, que podamos ser conscientes de tu venida, de que vas a venir y que vienes pronto por nosotros como iglesia. Si hay alguien aquí en esta noche, Señor, que tal vez no está haciendo las cosas bien, quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu el que traigas convicción a su corazón, el que haga las paces contigo en esta noche, se arrepienta de su pecado, sabiendo, Señor, de que si hacemos esto, si nos arrepentimos, si te aceptamos, si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en ti y en el Dios de la Biblia, tenemos estas recompensas que es la eternidad, una nueva ciudad, una eternidad en un lugar donde hay plenitud de gozo. Y quiero pedirte que, Espíritu, que traigas convicción a los corazones. Y Padre, te damos gracias. Yo puedo ver, Señor, cómo has abierto puertas. Y puedo ver algunas puertas se están abriendo en nuestra iglesia hoy. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho aquí, por lo que estás haciendo. Miramos con ansias y con expectativa lo que tú vas a hacer, Señor, con nosotros. Pienso en estos ministerios que están comenzando, Señor. Las misiones, los jóvenes.
los adultos, los ministerios que ya están, Señor, trabajando, y pienso, estas son todas puertas. Todas, Señor, para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y te pido, Señor, para que podamos ver esto. Yo te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.